Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nuestra eh, novena semana de clases en nuestro cronograma académico en la asignatura Administración y Organización Empresarial. Comentarles que estamos aún en el proceso de revisión de vuestras tareas, de vuestros trabajos, y en esta semana, que ya es la número 1 posterior al examen que han dado, ya van ustedes a tener las calificaciones de todos los trabajos y principalmente aquellos lineamientos que fueron definidos serán reflejados al momento de calificar. Creo que algunos observan una calificación, no es la calificación lo que tienen en este momento, la asignación de un valor que se les ha puesto, no, es un proceso de revisión que está, no pierdan la calma que ese procedimiento es parte de unos lineamientos que yo manejo y no significa que usted tiene esa calificación que se les ha dado en la entrega de sus trabajos parciales. En todo caso, estamos en un proceso de revisión, aún no se termina, ya conforme vaya dándose, usted en esta misma semana va a tener ya completamente sus calificaciones y usted en la siguiente semana, el proceso sincrónico como el que estamos viviendo ahora, usted va a tener la oportunidad de expresar alguna inquietud y las calificaciones serán revisadas de acuerdo a que usted quede satisfecho con respecto a lo que entregó de manera grupal, que es lo que falta de revisar. Sí, existen compañeros que tuvieron algún inconveniente con la presentación de algún test y manifestaron y justificaron dicho inconveniente. Con calma nosotros hemos dicho, hey, ustedes los que dieron el examen o el test que lo dieron de manera satisfactoria, ese será replicado, repito, pero para quienes tengan un proceso justificado, porque siempre tiene que haber un motivo del por qué no estuvo presente en los test que se dio. Ok, sin más, empecemos a revisar nuestro contenido programado para el día de hoy. Antes quisiera saber si tienen alguna inquietud sobre algún otro aspecto de la asignatura, aparte de lo que ya he comentado. Por favor, levante la mano y manifieste su consulta. Ok, al no existir inquietudes, procedemos a revisar la clase programada para el día de hoy. Bienvenidos a los que recién se conectan a nuestra novena semana de clases en la asignatura Administración y Organización Empresarial. Estamos trabajando la unidad número 3 ya en este momento, denominada Áreas Funcionales de la Empresa y el Ambiente Externo de las Organizaciones. Hoy revisaremos el tema 1, Administración del Talento Humano y Dirección de Equipos. El objetivo es describir el proceso de selección y administración del talento humano y estamos trabajando nuestro resultado de aprendizaje que dice ejecuta los procesos y técnicas de las funciones de dirección y control de la administración mediante el desarrollo de talleres prácticos. En el tema planteado, hoy revisaremos dos de los subtemas.
el que corresponde al número 1, el proceso de administración de talento humano, y luego estaremos analizando lo que es la identificación y selección de empleados. En esencia, nuestra clase de hoy lo que persigue es describir el proceso de selección de personal o de talento humano, como también se lo define en algunos aspectos de la administración. El proceso de administración de talento humano sí implica unos factores importantes. Antes de ello, debemos dejar claro que las organizaciones mantienen y sostienen que el mejor activo, aparte de una brillante planta equipada con muy buena tecnología, la mejor ubicación, lo es sus empleados. Entonces, sus empleados son el mejor activo que poseen las organizaciones. Usted podrá controlar el funcionamiento de un equipo, de una maquinaria, pero cuando entramos al ámbito de administrar a las personas, caemos en esencia en lo que es la parte social o las ciencias sociales donde se casilla nuestra asignatura de estudio. Y la importancia de este aspecto tan importante como es el talento humano o el personal, como también a veces se lo conoce, es que este elemento importante de la organización puede ser una fuente significativa de ventaja competitiva. ¿Por qué puede ser ventaja competitiva su talento humano? Porque hay personas brillantes que tienen unas capacidades especiales, tienen una formación y una experiencia que tenerlos a ellos en su organización implica que los procesos sean ejecutados de buena manera, lo que viene a darle algo que su organización hace sea algo único y que otra empresa no la puede dar. Es así que algunos clientes buscan ciertas empresas no tanto por el nombre tal vez, sino porque ven que ahí está un personal altamente capacitado y que les puede resolver sus inconvenientes. Es así en el campo de la educación, por ejemplo. A ver, yo voy a estudiar a tal universidad porque allí están unos profesores altamente capacitados que me pueden ayudar a mí a formarme como profesional. Entonces, allí el justificativo y la importancia de por qué el talento humano puede ser una fuente de ventaja competitiva, porque lo que hacen ellos no lo hacen eh, otros empleados que están vinculados a otra organización. Los objetivos que se plantean en las organizaciones no van a ser alcanzados solos, entonces quienes van a ejecutar todas las acciones para llegar a concretar esos objetivos son el talento humano, la planta eh, del talento humano de cada organización. Entonces ellos son fundamentales para alcanzar los objetivos de la organización. Por lo tanto, en las empresas, los gerentes deberían tratarlo más que como eh, un simple trabajador, como un socio, como un aliado dentro de la organización. Y es por eso que incluso algunas instituciones han plasmado ya concursos donde se premia el mejor ambiente de colaboración dentro de las empresas. Hay un famoso premio que se llama el mejor lugar para trabajar, the best place, the place to work. Hay un concurso donde hay unas mediciones especiales que se hacen y el empleado como tal se siente mucho mejor y es más productivo por el ambiente que le ha generado toda la organización a través de las políticas de la gerencia para que ellos se sientan bien, y un empleado que se siente bien tratado por su organización va a ser más productivo. Y en efecto, ellos son
pieza clave para poder alcanzar lo que plantea la organización a mediano, a corto y a largo plazo, es decir, sus objetivos. La forma en que se trate a los empleados dentro de las organizaciones va a determinar en gran medida el desempeño de los colaboradores o los trabajadores. Un empleado bien remunerado, bien tratado, que tiene el equipamiento necesario para ejecutar sus actividades, que tiene un ambiente y un trato adecuado para él, para su familia, porque hay empresas donde les hacen complejos para los familiares, que tienen seguro de vida para ellos y sus familiares. Significa que están en línea de un buen trato hacia a su personal, porque esto va a repercutir en el desempeño de ellos. Y si ellos se desempeñan de manera satisfactoria, como ya dijimos hace un momento, la empresa va a alcanzar sus objetivos. Hay ciertos aspectos que van a venir a condicionar o a propiciar un mayor rendimiento del personal, del talento humano, en medida de las prácticas que se hacen en las empresas y de esta manera conseguir un alto desempeño, primero individual de cada persona, de cada empleado, para luego repercutir esto en el desempeño de toda la organización. Y ejemplos de esas prácticas que deberían ejecutarse en cada organización son los siguientes. Primero, uno podría ser el de los equipos autoadministrados. ¿Qué es esto? Tener un personal donde el nivel de compromiso y de empoderamiento que tienen los funcionarios les lleva a que ellos mismos se autorregulen y administren en función de los objetivos organizacionales. Entonces no hay mucha necesidad de estar haciendo controles exhaustivos, sino que trabajar más en la motivación y en el proceso de que sean ellos mismos quienes se autoadministren para así alcanzar los objetivos corporativos. La toma de decisiones centralizadas va en la misma línea, en la misma dinámica de empoderar al trabajador para que ellos, según los parámetros que ya tiene definido la organización, puedan tomar las decisiones dentro de un marco regulatorio ya establecido. Y así no estar pendientes de que debe venir el gerente a tomar al detalle cada una de las acciones que deben seguir los funcionarios. También viene de la mano el tema de que una buena práctica laboral en las empresas para tener un alto rendimiento de sus colaboradores es tener programas de capacitación, de formación, de desarrollo de conocimientos, de habilidades y actitudes de sus empleados. Es así como cuando trabajamos en el sector público, se trabaja con el tema del plan de carrera. ¿Qué es el plan de carrera? El plan de carrera no es otra cosa que el funcionario que ingresa a un nivel con un requerimiento específico. Luego, en corto tiempo, él va a seguir un proceso de capacitación, de perfeccionamiento, y él va a ir ascendiendo dentro de la organización. Estas prácticas son las que también llevan a que cuando existe una vacante que esté a un nivel medio o alto, no se mira a reclutar a alguien de fuera, sino a promover a alguien desde su misma planta de talento humano para ocupar esos espacios estelares. Entonces, eso implica y repercute en una mayor cantidad de compromiso de los empleados con la organización, porque se sienten retribuidos y que se sienten valiosos dentro de la organización. Otra práctica es el tema de la asignación de trabajo flexible. Nosotros vimos en sesiones previas aquellos aspectos de trabajo flexible, como son
aquellos donde usted podía concentrar mayor carga de trabajo en unos cuantos días, de tal forma que es posible que usted pueda darle un día entre semana libre, pero él cumple con sus actividades en el resto de días de la semana. También la posibilidad de poder y hacer trabajos virtuales, y también eso le va a ayudar que pudiera estar en cualquier parte del mundo. Un ejemplo es la cátedra que tenemos ahora. Yo no me encuentro en el país y estoy justo en un proceso de capacitación, en un proceso de trabajar en una muestra de avances en el proceso de investigación. Entonces, uno se siente comprometido con esa flexibilidad de trabajo y por lo tanto retribuye. Y, por ejemplo, acá donde estamos, pudiera estar hasta una diferencia horaria que pudiera tener cierta complicación, pero existe un compromiso de que usted tiene un horario flexible, una facilidad. Entonces, esto hace que como empleado uno se sienta comprometido y pueda ser mayor en los aspectos de producción, en el desarrollo de cada una de sus actividades. Otras organizaciones manejan premios, bonos en función del desempeño. Es una práctica importante en ciertas organizaciones, principalmente en el sector privado, donde si cumples metas, cumples objetivos, hay una compensación adicional a más de tu sueldo, una retribución, que no necesariamente a veces pudiera ser un factor económico. Bueno, sí que ayuda a eso y que también lo hay, pero hay otras veces que basta con, hey, usted va a tener tantos días libres la próxima semana porque usted lo que tenía que resolver en el mes ya lo ha resuelto. Y entonces, esos tipos de compensaciones motivan al personal. Y estas prácticas nos llevan al alto rendimiento de los trabajadores. Otra práctica que también sugiere un aspecto importante de mejorar el rendimiento es la contratación del personal con base a la idoneidad del candidato para desempeñar el puesto de trabajo y ajustarse a la organización como un todo. Esto se da en las empresas donde son muy formales en el proceso de selección y no hay designaciones a dedo, por ejemplo, sino que hay un perfil definido y dentro del cumplimiento de ese perfil, los candidatos son los que califican para esos puestos y son seleccionados en función de su desempeño, en función de sus destrezas, de su formación, su experiencia. Entonces, cuando tú contratas personas de este tipo, seguro que cuando le toque ejercer su trabajo, va a llegar a un alto rendimiento. Sin embargo, si hicieras lo contrario, puede ser que estés ubicando a un candidato que no es el idóneo para ese puesto y estás haciendo justamente lo contrario que nos dicen las prácticas de el tema laboral para obtener un alto rendimiento. Otra práctica es una amplia participación de los empleados, principalmente en la toma de decisiones, cuando se ejecutan procesos de planeación, de definición de objetivos. El empleado es consultado y participa de manera activa en este tipo de decisiones. Entonces, cuando ya toque de alcanzar esos objetivos, los empleados se van a sentir mucho más comprometidos porque usted dice, yo participé definiendo que hay que alcanzar tantos niveles de producción. Entonces, yo me comprometo con esto para poderlo alcanzar. A eso se refiere esto de una amplia participación de los empleados, que va de la mano también con que se dote al empleado con un mayor control en la toma de decisiones. Y eso también estaba en lo que ya antes se dijo de que seamos muy flexibles en el momento de generar equipos autoadministrados y en la toma de decisiones. Entonces, permitir que ellos también puedan ser partícipes de este proceso ayuda a que ellos se comprometan y por lo tanto el rendimiento de ellos mejore. Eh, Otro aspecto práctico que influye en la mejora del rendimiento de las personas dentro de la organización
es aumentar el acceso de los empleados a la información. ¿A qué tipo de información? A la información de los procesos internos, a la información de los objetivos, de la rentabilidad, de la forma de hacer las cosas, incluso hasta de los sueldos que se pueden manejar allí, para que ellos conozcan la información de la organización y no sean limitados a que solamente una parte de los procesos ya conozcan, una parte de la información no más conozcan. Esto va a mejorar el rendimiento de los colaboradores. En algo de esto, las empresas públicas, ahora por ley, tienen que cumplir ese portal de transparencia de acceso a la información, donde están los cargos, la estructura organizacional, están los sueldos, están cada uno de los procesos sustantivos, normativa, ¿sí? Entonces, esto es una práctica que ayuda a mejorar el rendimiento de los empleados dentro de las organizaciones. Darle información de la empresa a cada uno de los que trabajan en ella. El proceso de administración del talento humano lo vamos a explicar y para ello revisaremos esta gráfica que resume de manera fabulosa en qué implica la gestión del talento humano o administración del talento humano o también, como antes se decía, la administración del recurso humano. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es tener muy en cuenta que la organización como tal está dentro de unos límites y fuera de esos límites está el entorno externo. Usted hizo una tarea, estamos en proceso de revisión, donde estuve evaluando los elementos del sector. Ya sabemos que en ese entorno hay varios elementos, pero no es lo que nos ocupa hoy, sino revisar al interior de la organización la gestión del talento humano. Y lo primero que se debe hacer en esa línea es una planeación del recurso humano o del talento humano. Entonces, esa planeación, ¿qué tiene que definir? La cantidad exacta de colaboradores que necesita. Por lo tanto, en un momento dado, ¿qué es lo que va a terminar esa planificación? Una suspensión laboral cuando tiene más empleados de los que necesita en este momento la organización y en el periodo próximo. Entonces hay que hacer una suspensión laboral. Esa suspensión laboral debe estar enmarcada en los aspectos legales. En nuestro país hay una normativa bien definida que si usted quiere puede suprimir un cargo, puede suprimir un puesto, pero eso no puede hacerlo sin la respectiva indemnización. Y pagar esa indemnización necesita recursos de la empresa. Por ello, no es que puede despedir a cualquier cantidad y en cualquier momento a los empleados. Tiene que hacer una planificación porque tienen que indemnizar. Si no indemnizan, terminará esto con sanciones muy drásticas dentro de los organismos de control laboral, como principalmente el Ministerio de Trabajo. También existe en esa misma planificación de talento humano que usted es una empresa o usted está al frente de una empresa que está mejorando y que necesita mayor cantidad de colaboradores, por lo tanto tiene que definir un perfil y proceder al proceso de reclutamiento, ¿sí? Y ese reclutamiento, ¿sí? Va de la mano con la selección, ¿sí? Tiene que reclutar, tiene que seleccionar. Entonces, para ello, usted tendrá que definir una lista de competencias requeridas para cada cargo y luego hay que identificar y seleccionar a los empleados competentes que vayan en cumplimiento de ese perfil que usted ha definido, años de experiencia, formación académica, algún conocimiento o alguna capacidad especial que se requiera. Eso también se planifica. Luego de que usted ya pasa el proceso de selección, ya el colaborador que ha sido seleccionado va a prestar
sus trabajos en la empresa, se debe orientar al personal. Entonces se le dará una inducción a la organización, se les dará un tour sobre toda la empresa, sobre todo si es una industria que se dedica a producir algún bien. Se hace esto. Es una buena práctica hacerle la inducción, la orientación dentro de la empresa. Este es tu cargo, estas son tus funciones, vas a ocupar estos equipos, vas a utilizar estos recursos, vas a reportar a este superior, tendrás estos subalternos, esta es la forma de cómo acudir vestido, este es tu horario, toda la orientación para que él pueda trabajar. Pero de la mano de ello viene lo que ya anticipamos, que es la capacitación. ¿Para qué? Para que él en un momento dado se vaya desarrollando dentro de la empresa y pueda ascender, pueda escalar. Esa capacitación será anual, al menos acá nosotros tenemos planteado una capacitación anual que sale de cómo cada uno de los funcionarios van desarrollándose dentro de la empresa y de acuerdo a lo que van requiriendo para desarrollar de mejor manera su trabajo. Entonces, esa capacitación se planifica también y se ejecuta con la finalidad de proporcionar a los empleados las actualizaciones, las habilidades y los conocimientos necesarios que le permitan ejecutar su trabajo de manera satisfactoria. Nosotros acá, como ejemplo, tenemos un bono de capacitación y posicionamiento, un valor, y tienes que elegir qué cursos tú tienes que hacer y te dan sugerencias en función de tu cargo. Y eso se hace tanto para las dos plantas principales que tenemos, la de profesores y la de trabajadores y empleados. Asimismo, en el sector privado se determinan esos tipos de capacitaciones que requieren para que los empleados sean más competentes, más competitivos en el desempeño de sus trabajos. Una vez que ya has sido capacitado, ya estás vinculado, hay que administrar el desempeño. ¿Qué significa eso? Ver que si lo que tú estás ejecutando como trabajador es lo que requiere la organización en función de los estándares que ha definido de cumplimiento para cada cargo. Y es así que se evalúa y se administra el desempeño y producto de ese desempeño es que a usted le van a dar luego compensaciones y beneficios. Adelante, Hugo, ¿cuál es su inquietud? Ingeniero, buenas noches. Referente a esta situación de la administración de desempeño, en el sector público nosotros tenemos lo que son las evaluaciones de desempeño anuales, que son avaladas por el Ministerio de Relaciones Laborales. En Así el es. caso mío, por ejemplo, mi pregunta se basa en el hecho de que esto es una plantilla generalizada, principalmente para los servidores públicos. Yo soy bombero y la plantilla de evaluación de ese tipo del desempeño de los bomberos no va acorde al desempeño que debe tener una persona que trabaja en oficina, por decirlo de alguna forma, y generalmente se nos evalúa de esa forma. ¿Qué proceso se debe seguir para poder cambiar de evaluación de desempeño, si es que es posible, o se puede dentro de la organización tener una evaluación de desempeño paralela a la que establece legalmente el Ministerio de Relaciones Laborales? Muy buena pregunta, Hugo. Eso existe en todas las empresas públicas. Nosotros acá al personal administrativo principalmente y de servicios, también le generamos lo que se llama el perfil óptimo de desempeño y que es una matriz, como tú lo dices, donde están las actividades y mire, esto es lo que se va a hacer y te ponen los estándares de lo que tú tienes que hacer. En el tema de los bomberos es un poco complejo porque es sobre incidentes que se tienen que manejar y entonces es allí donde de pronto te planifican algo que tú debes ejecutar y si por esas condiciones de la vida tú no tienes que atender tantos incidentes como los que te han planificado, pudiera llegar a que te hagan una evaluación no acorde y de pronto puede hasta salir como no satisfactorio.
pero hay una flexibilidad en la definición de estos elementos y en esta medición porque debe ser objetiva y principalmente el llamado a ajustar estos elementos de medición del desempeño son los superiores. Pero en algunos casos los superiores en el sector público son de libre remoción y son designados, y quienes son empleados de carrera, como se les llama, conocen más a veces, y seguro que te ha pasado, del que colocaron al frente de en algún momento dado. Son esas falencias que se tienen en el sector público, pero principalmente allí también hay unas condiciones externas de agremiaciones, de defensa de estas personas que pueden entablar negociaciones con quienes están más arriba, no solamente con tu jefe inmediato y hacer las sugerencias del caso. Esto me ocurre, yo estuve como autoridad en un gran grupo acá y sí se pueden revisar, se pueden ajustar a algo más objetivo, pero ya depende de la proactividad del subalterno que se hace y también de los órganos de apoyo que existan a cada uno de los empleados. Y cada mundo allí, en esto me refiero a la institución, es diferente, pero el camino sería el que te digo. Eh, Seguro hay asociaciones de empleados, ya las que están con mayor antigüedad tienen sus famosos comités de empresas, donde es allí donde pueden ejecutar ciertas condiciones de acercamientos hacia la alta gerencia para que se trate de una evaluación más objetiva. Por allí sería el camino, que es Muchas complejo, gracias, sí. ingeniero. Listo, muy bien. Gracias por la pregunta. Entonces, en función del desempeño, cuando hablamos del sector público, es muy complejo a veces manejar una retribución adicional o un beneficio, a menos que sea concebido dentro de este mismo parámetro, dicha normativa debería tener. Acá, en lo que es la universidad, por ejemplo, hay dos carreras bien definidas. Una es la docencia, la otra es el área administrativa. En lo que se refiere a docencia, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en un proceso de una compensación, un beneficio, si lo puedes llamar. Te invitan a publicar, te invitan a hacer publicaciones, porque con las publicaciones que tú hagas, obviamente tú tienes un mejor ranking como universidad. Entonces, yo estoy en este momento en un congreso internacional para presentar un trabajo, un avance de investigación. Entonces, me han pagado toda la logística, han pagado la inscripción, los pasajes, viáticos y todo lo demás. Pero esa es la forma de compensarnos y de beneficiarnos, de retribuirnos. Al caso de los profesores, que está bien definido ya eso en el escalafón docente. En el sector privado también tienen, así se pueden manejar bonos. Le digo porque yo 25 años trabajé en el sector privado y en proyectos principalmente se manejan incentivos. Yo recuerdo haber recibido esos incentivos por rendimiento, por desempeño más allá de lo esperado. Entonces, allí están ciertos aspectos que no necesariamente tú puedes retribuir, darle un beneficio económico, principalmente en el sector privado, público, perdón, pero existen otras formas de darle una compensación o un beneficio, ¿sí? Ya quienes más trabajan con este tipo son los que están vinculados a las áreas de venta. Es más, en el sector privado, yo en una empresa que estuve, en el sector inmobiliario, yo tenía compañeros, compañeras principalmente, que en esas compensaciones por ventas cogía, yo vi, bueno, eran proyectos inmobiliarios, ¿no? Ventas, $25,000 solo en comisiones. Estamos hablando de parámetros altos, obviamente, estamos hablando de empresas muy grandes, donde los proyectos eran de alta envergadura y por lo tanto eran objetivos muy grandes y los empleados que cumplían o ayudaban a cumplir esos objetivos eran altamente retribuidos. Allí tiene ejemplos de esto, ¿no? Entonces, todo esto viene a lo que es el desarrollo profesional que se llama dentro del sector público, si se le podía llamar, o el desarrollo de la persona. En el sector privado es el plan de carrera, que lo anticipé,
que permite que se vayan desarrollando. Entonces, todo esto es articulado desde la función de organización alineado al cumplimiento de objetivos. ¿Con qué finalidad se hacen estos procesos que hemos visto de gestión del talento humano? Es con la finalidad de retener a los empleados competentes y de alto desempeño. Entonces, si usted está bien tratado, bien retribuido, usted ni siquiera va a pensar en irse de la organización, porque irse a otro lugar significa empezar de nuevo, empezar de cero, hacerse conocer, y es mejor estar en un ambiente estable, de buen trato, para poder seguir avanzando. Entonces, definitivamente las prácticas que vimos hace un momento, aglutinadas en este flujo de procesos de gestión del talento humano, lo que persiguen es tener empleados de alto desempeño y que esos empleados de alto desempeño se sientan bien en la organización y ni siquiera consideren la posibilidad de irse a otro lugar. Por ejemplo, yo me siento muy bien en la institución donde estoy, no he pensado. Es más, muchas veces las personas se cambian por un mejor sueldo. Eh, un mejor sueldo no es lo único que usted tiene que perseguir, sino una tranquilidad emocional para usted y su familia, una estabilidad en la misma organización, porque de pronto ya hay conocimientos y experiencias de que usted está ganando, por decir, $2,000 y le ofrecen una empresa una retribución de unos 2,500 o un poquito más, usted se cambia, pero yo he visto, porque a algunos compañeros le ha ocurrido esto, están allí y menos de un año la empresa sencillamente quiebra, desaparece. Entonces, cuando usted está considerando cambiarse de empleo, por favor, hágalo a una empresa muy confiable, muy robusta y que tenga una antigüedad importante. Empresas que recién empiezan pudieran darle, si es posible, hasta el doble de sueldo, pero usted no sabe hasta cuándo va a tener ese doble sueldo. Entonces, hay que valorar mucho esto que expongo al momento de cambiarse de trabajo. Hablando del trabajo que ejecutan los gerentes en la gestión del talento humano, hay ciertos factores externos que afectan el proceso sí, de administración de talento humano, y ellos son, ojo que nosotros hemos visto algunos de estos aspectos, pero en este momento vamos a citarlos, los que específicamente vienen a afectar al talento humano, a la gestión de talento humano. Primero es la economía. En este momento, en nuestro país, la economía está un poco detenida, no han votado trabajadores, pero si están en un plan de desarrollo, tampoco han contratado más trabajadores. ¿Por qué? Por el tema político que estamos viendo, y el político condiciona el económico. No sabemos a ciencia cierta cuáles serán las políticas económicas que adopte el nuevo gobierno. Entonces ya en los países donde tienen una estabilidad eh, política, se traduce en una estabilidad económica, y es allí donde quienes hacen la gestión del talento humano pueden manejar sus organizaciones en una planificación de mejor forma. Un aspecto externo también que afecta a la gestión del talento humano son los sindicatos. A pesar de que los sindicatos son formados por el talento humano que está dentro de la organización, los gerentes lo ven como un factor que afecta o pudiera afectar el desempeño de toda la organización. Ustedes saben que hay unas empresas muy grandes, tanto públicas incluso como privadas, que pueden tener unos sindicatos, unos comités de empresas muy fuertes que bien pueden hasta paralizar la organización. Entonces, estos elementos vienen a afectar considerablemente la gestión del talento humano. Yo trabajé en una empresa un poco grande, bastante grande,
donde tenían un sindicato, varios sindicatos, y tenían prebendas que habían conquistado a lo largo de muchos años. Bueno, una empresa que tiene eh, alrededor de 100 años de existencia, entonces es una empresa muy grande, donde todos estos sindicatos tenían un alto poder. Entonces ellos afectaban la gestión del talento humano. Yo le pongo una de las cosas que habían hecho estos sindicatos, porque me tocó sacar algún reporte alguna vez. Y ojo que acá en el curso lo hemos definido al momento de iniciar la clase de hoy. Nosotros estamos aquí para poder también darle a conocer esos casos. ¿Sí? Yo recuerdo dos casos muy importantes que me tocó trabajar esto. Era una empresa agrícola, bueno, era agroindustrial, son dos, tres empresas en una, porque era la parte agrícola, la parte de producción y la parte de comercialización. Entonces, muy compleja la empresa. Entonces, tenías dos productos que salían allí, dos fases muy bien definidas. Una era el cultivo, donde generaba el insumo, que ya luego la otra parte de la empresa lo cogía y lo transformaba en otro producto. Muy compleja. Entonces, había un grupo de trabajadores que se encargaban de la siembra en la parte agrícola. Y llegó un gerente muy brillante donde veía que había unos costos asociados y que le limitaban eh, ser productivo en ese aspecto. Y se llegó a identificar que los sindicatos tenían una conquista muy compleja que hacía que sea muy alta la cantidad que se tenía que pagar por la siembra de 1 hectárea de este producto que ellos hacían en el proceso agrícola. Y específicamente se identificó que ellos habían conseguido, los sindicatos me refiero, de esa sección encargada de la siembra, que aquel empleado que faltaba un día de trabajo, ¿sí? ¿Qué pasa normalmente cuando alguien falta al trabajo? ¿Sí? Por motivos injustificados. Primero, si lo haces 3 días, es despido intempestivo, no tienes nada que requerir, pero no, si tú faltas uno, bueno, tú no cobras, ¿no? Entonces, efectivamente, si faltaba un empleado en cualquier empresa, no cobra ese día, tu sueldo lo recibías menos al mes. Pero me tocó justo hacer ese reporte y resulta que ellos habían tenido una conquista, los sindicatos, de manera que si alguien faltaba, ese dinero no, no era que la empresa dejaba de pagarlo, no, la empresa igual lo pagaba, pero ese dinero de ese señor que no fue a trabajar se lo repartía proporcionalmente entre los que sí fueron a trabajar. Entonces, ¿qué fue lo que descubrimos? Que tenían ellos montado un sistema, de faltas y ellos se rotaban. No, y dice, hoy día me toca faltas tú, luego falto yo, y la empresa igual tenía que pagar ese sueldo, y entonces igual ya al siguiente día faltaba otro, igual ya tú venías a recuperar ese valor que de pronto en un momento dado no lo ibas a recibir. Entonces identificamos esa práctica, ¿no? Y era sistemática, y se cuidaban de que nadie falte 3 días y todo lo demás. Entonces eso te condicionaba, te afectaba la gestión del talento humano. Esa, entre otras actividades también, que por ejemplo, cuando estabas sembrando en un lugar, tenías que cambiarte a otro lugar a trabajar, a sembrar el producto, tenían que pagarte algo que es una compensación adicional. Eran unas prebendas muy importantes que tenían estos señores eh, para poder organizarse entre ellos, y sin embargo ese costo estaba asociado, pero eran conquistas por producto de la gestión que habían hecho estos sindicatos durante años. Entonces, cuando este gerente
identifica esta práctica y se sacó el costo de producción de sembrar una caña de estas, porque era precisamente el cultivo de la caña lo que se hacía allí. Entonces, se determinó que sembrar 1 hectárea con el personal de esta sección, que eran empleados fijos, o sea, ya tenían lo que se llama acá su nombramiento, o sea, eran empleados de planta, ¿no? Eso costaba, en esa época, recuerdo, porque estábamos en sucres, era 1 millón de sucres, sembraba 1 millón de sucres, y luego hacer esa misma hectárea de sembrar con un personal que no fuera el que tienes en la empresa, costaba la mitad. Entonces, fácilmente, ¿qué fue lo que decidió este gerente en su momento? ¿Sabe qué? ¿Cuántas personas son? Sí, claro, si eran 32 personas, por favor, vamos a aplicarle la liquidación a todos, tal cual como dice la ley, y era otro tema asociado. Como tenían beneficios contractuales generados por el sindicato, ellos debían tener otros valores más de los que decía la ley. Entonces, fue una cantidad de dinero bastante grande, pero se lo liquidó a todos y se trabajó de otra forma la siembra. Y se hizo un proyecto de inversión donde en 5 años toda esa cantidad de dinero que se pagaba por indemnizarlos a ellos y despedirlos, finalmente luego se iba a recuperar. Y así se hizo. Entonces, hay un caso importante donde los sindicatos vienen a afectar, afectar el proceso de administración del talento humano. ¿Okay? Otro factor externo también es el que lo constituyen las leyes y reglamentos gubernamentales. ¿Qué puedes hacer ante una nueva ley? ¿No? Tienes que aplicarla, entonces eso te condiciona y te afecta. Asociado a esto también, yo le voy a mostrar otro caso. En un gobierno, recientemente, cuando hago recientemente, hace algunos años, se exigió de que la mano de obra directa que está en tu proceso productivo no podía ser subcontratada, tenía que estar vinculado a tu nómina formal. Entonces yo trabajé en algunas empresas, grupos de empresas que tenían, donde los empleados simplemente eran contratados. Se manejaba el proceso de tercerización, que usted lo conoció y todo lo demás. Entonces, asociado a esa práctica, luego se la erradicó en gran medida y afectó seriamente los ingresos de las empresas, porque en las empresas privadas que tenían ciertas vinculaciones y beneficios adicionales a los de ley, tenían que pagarle ahora a un grupo mayor de empleados que tenían que vincularlos a su rol y no tener ese producto o ese servicio subcontratado por una terciarizadora. Eso fue una decisión gubernamental y que afectó mucho a las organizaciones. Otro ejemplo de una afectación de las leyes es que ya ahora se está trabajando en el nuevo salario mínimo vital que tiene que venir para el próximo año. Eso les va a afectar a las empresas, porque en función de ello se calculan el 14º y algún otro trabajo, y finalmente en algunos trabajos operativos se paga ese salario que sabemos acá que no alcanza ese básico para algunos, porque está muy abajo el costo de la canasta básica que manejan los estadísticos. Pero también revise a los otros países que tenemos en la región y no tienen un sueldo básico como lo tenemos acá en el Ecuador, pero es por nuestra condición de dolarizados. Entonces, esa sola decisión gubernamental va a venir a afectar la gestión del talento humano.
Las nuevas formas de contratación que se han planteado, que salen, son leyes y reglamentos gubernamentales que condicionan y afectan el proceso de gestión del talento humano. ¿Qué puede hacer allí un gerente? Muy poco. Son factores externos y tocará prever, tomar alguna que otra contingencia y manejarlo. ¿Sí? Otro aspecto importante son las tendencias demográficas. Es allí los temas culturales, los temas de la edad de la población, te viene a afectar. ¿Qué puedes hacer allí? Muy poco. Asociado a estas industrias que le mencioné al ejemplo, antes tenías tú que a nivel nacional, todo el ingenio, los ingenios azucareros, cómo hacían el proceso de corte de caña, era manual. Había un cortador de caña, un zafrero que se le llamaba, que cortaba la caña y todo eso. Pero la sociedad evoluciona y entonces tú que eres hoy un cortador de caña, tú no quieres que tu hijo luego sea un cortador de caña. Entonces no vas a tú estar haciendo un esfuerzo y que luego tu hijo vaya a una escuela, luego vaya a un colegio, se titule y que venga a hacer lo mismo que tú tenías que hacer para hacer subsistir a tu familia. Entonces eso ha cambiado. Entonces, ¿qué se tuvo que realizar en todo esto? Automatizar, sistematizar y trabajar con corte de caña mecanizado. Ya casi eso de hacerlo de manera manual se ha erradicado. Y como ejemplo allí, ¿no? De las tendencias demográficas. ¿Alguna pregunta en este aspecto que he mencionado? Por todo que hemos hablado de algunos casos acá. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, avanzamos. Entonces, cuando trabajamos, ya que hay que vincular empleados a nuestra organización, viene el proceso de identificación y selección de empleados competentes. Partes tú de una planificación como empresa y en esa planificación tú luego defines qué es lo que requieres, qué cargos y con qué competencias para ese cargo. Luego se hace el análisis de estos puestos de trabajo y se describe el puesto de trabajo, es decir, este puesto necesita un empleado que tenga esta titulación, estos años de experiencia, que tenga estas competencias. Entonces, a partir de allí se hacen las especificaciones de ese puesto de trabajo para luego sacar la convocatoria y ahí el proceso de reclutamiento y viene la selección en función de esos estándares que se han definido para que solo aquellos que cumplen ese requerimiento puedan estar seleccionados. Nosotros tenemos acá un proceso bien definido para estos aspectos donde se cumple esto de manera satisfactoria y como a veces necesitamos vinculación de más académicos, tenemos un procedimiento, tenemos ya un banco de elegibles, porque los procesos de selección toman su tiempo y a veces requiere suplir una plaza y no tienes que ejecutar todo este proceso desde cero. Entonces ya hay bancos de elegibles como manejamos acá en nuestra institución. Y bien, de esta manera hemos llegado al fin de nuestra clase del día de hoy. Entonces yo ahora vengo a un proceso de interacción y quisiera saber si tienen alguna duda, alguna inquietud. Repito, a los que recién se conectan, esta semana quedarán disponibles ya todas sus calificaciones y las revisaremos en la siguiente semana o otra vez por algún correo, pero es mejor, digo, en el momento sincrónico, porque así lo podemos hacer de manera inmediata. ¿Alguna duda? Bien, hasta allí la sesión de hoy. Que tengan una excelente noche. Gracias, ingeniero. Ok.